Libro de Romanos capítulo 1 versículos 8 al 12. We're going to read our Bibles. If you would turn with me in Romans chapter 1 verses 8 through 12. Romanos 1, 8 al 12. Romans 1, 8 through 12. Y lee la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo acerca de todos vosotros, de que en todo el mundo se habla de vuestra fe, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera ahora al fin, por la voluntad de Dios, haya de tener próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para impartiros algún don espiritual para que seáis afirmados. Esto es, para que sea yo confortado juntamente con vosotros por la fe mutua, mía y vuestra. Amado Dios y Padre, hemos leído una porción de tu palabra. Y creemos, Señor, que esta es tu palabra inspirada, que es perfecta, Señor, que es infalible. Padre, que no hay error en ella, que todo lo que ella dice es verdad. Y Señor, hasta el día de hoy continuamos también confiando, Señor, en que a través de ella tu Espíritu va a continuar trabajando en nuestras vidas, transformándonos, Señor, llevándonos de fe en fe y de gloria en gloria, llevándonos a esa imagen preciosa de tu Hijo Jesucristo, Señor, formándonos cada día, Señor, para ser más y más como tu Hijo, Señor. Así que ayúdanos, Padre. Sé tú, a través de tu Espíritu, el que nos hable, Señor, en esta tarde, hablando a nuestros corazones. Quita cualquier cosa de nuestras mentes, Señor, que puedan intervenir o ser obstáculo, Dios mío, al mensaje de la verdad de tu palabra. Así que ayúdanos, Señor, y continúa trabajando en nuestras vidas. Que salgamos edificados de aquí, Señor, y que, Padre, pongamos por obra lo que nos dice tu palabra. Ahora queremos presentarte, Señor, a Rafaela Cordero, Padre. Amén. Señor, nada ocurre por coincidencia. Ella ha venido aquí a los Estados Unidos y tú conoces todo el porvenir, tú conoces su situación. Y Señor, conforme a tu voluntad y tus propósitos, ella está aquí. Ella ha llegado aquí, Señor, y está, Dios mío, acompañando a su nieta Nancy, al igual que a Frances, la Titi de Nancy. Padre, te las dejamos en tus manos porque, Dios mío, sabemos que tú tienes un propósito para cada una de ellas. Y mira, Señor, en sus dolencias a nuestra hermana Rafaela, Señor. Tú le des fortaleza, que tú le des recuperación, Señor, salud. Dios mío, que ella pueda verte glorificándote en su vida, Señor. Que ella pueda, Señor, testificar de tus grandezas. Señor, te la dejamos en tus manos para que tú obres en su cuerpo, Señor, en su alma, en su espíritu, en su mente, en todo su ser. Al igual, Señor, que también en Frances y en Nancy y sus hijas, Señor, y la mamá de Nancy, Padre. Te dejamos a toda su familia en tus manos. Ahora te damos gracias, Señor, y te pedimos estas cosas en ese santo, dulce y bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. La semana pasada, hermanos, vimos la historia de Jesús cuando visitó la casa del fariseo Simón, y la mujer pecadora lloró sobre los pies de Jesús. Last week we saw that story of when Jesus visited
the Pharisee's house, Simon, and the woman who was a sinner cried on Jesus' feet. Y para ser breves, hermanos, dijimos que la gracia de Jesús asombró de tal manera a la mujer pecadora que la compelió a amar a Jesús y a servirle. And we said that the grace of Jesus was so amazing to this woman that she was compelled to love and serve Jesus. Y vamos hoy a hablar con ese mismo pensamiento, con esa misma línea de pensamiento, ¿verdad? Lo que nos tiene que decir este pasaje. And so we're going to talk today with that same train of thought. What we read in this passage, I would like for us to keep in mind, or keep that train of thought that we had on last week's sermon. Que mantengamos esa misma línea de pensamiento hoy que tuvimos en el mensaje anterior, hermanos. Y solamente quiero mencionar de paso, hermano, no quiero entrar en detalles en los versículos 8, 10, 11 y 12. Los voy a mencionar de paso. I only want to briefly mention, without details, but just briefly mention verses 8, 10, 11, and 12. Y en esos versículos vemos el gozo de Pablo, hermanos, por el testimonio de los creyentes romanos en todo el mundo. Vemos que Pablo se gozaba en que por todo el mundo se divulgaba la fe de los romanos. We see that Paul was joyful. He was full of joy because of the faith of the Roman believers was spoken of throughout the whole world. Y hermanos, quiera Dios que nuestra fe sea divulgada también por todo Springfield, como la de los romanos. Amén. Quiera Dios que sea divulgada por los demás pueblos, por todo el estado de Massachusetts, por la nación de Estados Unidos, que nuestra fe llegue a todos los rincones de esta nación y que eventualmente llegue a todos los rincones de esta tierra. And may God allow that our faith is spoken of here in Springfield. And not only in Springfield, but in all the surrounding towns, and eventually the state of Massachusetts. And eventually the whole United States. And finally throughout the whole world. ¿Cómo va a ser eso? Solamente Dios lo sabe. How is that going to be? Only God knows. He has the means, Él tiene los medios. He has the power, Él tiene el poder. Solo nos toca a nosotros, hermanos, vivir la fe. Our part is to live the faith. Pablo siempre les tenía en sus oraciones, como nos dice, y él oraba para poder tener la oportunidad de visitarlos, de ir hacia ellos. Paul always had them in his prayers, and he prayed that he could have the opportunity to go and visit them. He wanted to be with them. Él quería compartir con ellos. He wanted to fellowship with them. Y quería compartir o quería participar con ellos para la edificación mutua. So he wanted to fellowship with them for mutual edification. Él quería tanto edificarlos a ellos con algún don y recibir de ellos también edificación con los dones de ellos. He wanted to edify them with a gift, a spiritual gift that he could impart onto them, and that he could be edified with a spiritual gift
that they could impart to him. Domingo tras domingo, hermanos, yo les predico a ustedes y se edifican, pero yo necesito edificarme también. Yo quiero que usted me edifique. Yo quiero que usted, hermanos, imparta en mí los dones que Dios le ha dado a usted. Poder recibir esa edificación para fortalecerme cada día y estar cada día más firme y poderles servir a ustedes, ¿verdad? Como el Señor quiere que les sirva. I preach to you Sunday after Sunday, and my hope is to edify you. But I also need to be edified. And so, whatever gifts you have, I hope that you will impart them unto me so that I may also be edified, so that I may be strengthened and be confirmed in order to serve you as God wants me to serve you. Estamos para edificarnos unos a otros. We're here to edify ourselves. El apóstol Pablo necesitaba que lo edificaran también. The apostle Paul also needed to be edified. Un hombre, hermanos, tan dado al evangelio como Pablo, y él quería ser edificado también. A man so given to the gospel, and he also needed to be edified. The apostle Paul. Y donde yo quiero detenerme, hermanos, y hablar con un poco más de lujo de detalles es en el versículo 9. Where I would like to take a stop. Just imagine that you're driving and you need to take a stop to look at the view, to enjoy the view. So, sort of like that, I would like us to focus on verse 9. Y en particular, hermanos, en este versículo 9 quiero que nos enfoquemos en esa frase en la cual Pablo dice, a quien sirvo en mi espíritu. I would like us to stop in that phrase where Paul says in verse 9, whom I serve with my spirit. A quien sirvo con mi espíritu. Whom I serve with my spirit. Or in my spirit. Notemos que Pablo no está diciendo con el Espíritu Santo, sino con su propio espíritu. Notice that Paul is not saying here the Holy Spirit, but his own spirit. Se está hablando del interior suyo. He's talking about his inner man. No está sirviendo al Señor superficialmente, sino con todas sus entrañas. He is not serving the Lord superficially, but with all his inward parts. ¿Y por qué quiero detenerme específicamente en ese versículo? Why do I want to stop specifically in that passage and specifically in that phrase? Porque, hermanos, como les dije el domingo pasado, Dios nos habló por medio de aquella escena en la cual la mujer pecadora derramó su amor por Jesús a manera del servicio que ella le rindió en aquel lugar. And so why do I want to focus on this verse? Because as I was saying before, I want us to focus on, like last Sunday, that woman who was a sinner, that scene that we saw, this woman pour all her love on Jesus in a manner of service. She demonstrated a devotion for Jesus. Ella demostró una devoción por Jesucristo. Y la palabra devoción indica, hermanos, básicamente lo que nos quiere decir es un acercamiento más al Señor, una dedicación a Él, amarle, buscarle más. So devotion
just in simple words, refers to loving Christ more, to wanting to be with Him more, to dedicate yourself more to Him. Y yo no te quiero animar solo a una devoción, sino también a una consagración. I don't want to just encourage you to a devotion, but also to a consecration. Estas dos palabras son similares. La consagración es que tú dedicas tu servicio al Señor, tus talentos, tus dones, tus capacidades, tu vida al Señor. Consecration refers to your dedication to the Lord. You're dedicating your gifts, your talents, your capacities, your abilities, your life to the Lord. Y para comprender mejor lo que Pablo dijo, servir en mi espíritu, debemos preguntarnos qué sería lo opuesto. In order to understand better what Paul meant to serve in my spirit, the God whom I serve in my spirit, let us ask the question and look at what would be the opposite of that. Veamos qué sería lo opuesto de servir en el espíritu. ¿Qué sería lo opuesto de servir en el espíritu? What would be the opposite of serving in the spirit? Servir en la carne. Serving in the flesh. Eso sería lo opuesto, ¿verdad? El espíritu y la carne son opuestos. The spirit and the flesh are opposites. Y en Juan 4:24, hermanos, recordamos que Jesús le dijo a la mujer samaritana que a Dios hay que servirle en espíritu y en verdad. Hay que adorarle en espíritu y en verdad. Let us remember that in John 4:24, Jesus tells the Samaritan woman that those who worship God must worship Him in spirit and truth. Y acordémonos que la mujer samaritana le había hecho un reto a Jesús. Le dijo, en este monte es que adoraron nuestros padres. Y Jesús le dijo, eso no significa nada. A Dios hay que adorarle en espíritu y en verdad. Let us remember that the Samaritan woman told Jesus, she was kind of presuming that she had something going. And she told them, our fathers worshipped at this mountain. And Jesus, to him, that was insignificant. He said, listen, mountain or no mountain, those who worship God must worship Him in spirit and in truth. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que, por ejemplo, para los samaritanos, al igual que para los judíos, adorar era un asunto de un lugar específico, una raza específica, ciertos rituales. What was happening here was that to the Samaritans as well as to the Jews, worshiping God, serving God was a matter of place and race and rituals and certain other things. Pero eso son cosas, hermanos, que como no llevaban una esencia o un aspecto del hombre interior, sino que era todo exteriorismo, era insignificante. Dios no recibía ese servicio, esa adoración, porque era solamente para cumplir con unos requisitos de tradiciones, de cultura y de cosas como esas. Había competencia entre los judíos y los samaritanos, pero no había un compromiso de corazón. See, what was happening here is the Jews and the Samaritans, they were competing against each other. And one said, no, we have to worship God in Jerusalem. The Samaritans said, no, at the feet of this mountain. And it's a particular race that must worship God. It's through the Jewish line. No, it's the Samaritans, because we're also Israelites in a sense. Or it's these traditions or these rituals.
but those things were empty because they didn't carry with them that inner commitment to serve God with your heart. No tenían ese compromiso de servir a Dios de corazón. Dios, hermanos, requiere una actitud correcta cuando se le sirve. God requires that we have the right attitude when we serve Him. Tiene que salir del corazón. It must come out of the heart. Usted puede, hermanos, cantar con la mejor voz, pero si no lo hace de corazón, no está sirviendo a Dios. You could sing with the most beautiful voice, but if it doesn't come from your heart, that is not serving the Lord. Si es para lucir tu voz, ¿verdad? Yo no sé a cuánto le agradó mi voz cantando. No me considero cantante, ¿verdad? I'm gonna sign you for the record deal right now. Thank you. Thank you. Pero hermanos, cante bien o cante mal, lo importante es que tiene que salir del corazón. Amén. Whether you sing beautiful or you don't know how to sing, it must come from the heart. Ese es el verdadero servicio al Señor, el adorarle en espíritu y en verdad. Es aquel que lo hace con sinceridad, aquel que está agradecido del Señor. To worship in spirit and in truth is to worship because you're grateful to God, because you love God. That is the desire of your heart. Ese es el deseo de tu corazón. No es meramente, hermanos, para cumplir un ritual o una tradición cultural o algún requisito o complacer a alguien o hasta por legalismo. ¿Sabe que el legalismo es hacer algo para ganar la salvación? No, tiene que salir del corazón, independientemente de todo lo demás. So it's not just merely to fulfill fulfill a ritual or traditions or some cultural aspect, or to make someone happy, or even legalism, which is to try to earn your salvation through whatever means, through your works. So, hermanos, que tiene que ser sincero. It has to be sincere. Tiene que ser, hermanos, de un corazón que lo está haciendo con sinceridad. It has to come from a heart that is doing it with sincerity. Tiene que haber sinceridad en tu corazón. There's got to be sincerity in your heart. En Filipenses 3:3 es otro ejemplo que podemos ver. Philippians 3:3 is another example that we can look at. Donde Pablo dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu adoramos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Notice what Paul says in Philippians 3:3. For we are the circumcision which worship God in the Spirit and rejoice in Christ Jesus and have no confidence in the flesh. Ahí vemos, hermanos, los dos opuestos, el espíritu y la carne. We see there both the spirit and the flesh. Y podemos entender aquí en este pasaje, hermanos, que Pablo a lo que se refiere es a servir a Dios de corazón. So what we see here, when we see the flesh and the spirit against each other in this verse, what Paul is referring to is to serve God with your heart. Y si contrastamos, hermanos, el servir a Dios en el espíritu con servirle en la carne, podemos ver, hermanos, que si leemos el pasaje completo, no lo voy a hacer, pero usted lo puede leer en su casa. Los que confiaban en la carne, estos son los que confían en sus logros. Estos son los que confían en sus esfuerzos, en sus obras. Recuérdense que los judíos, hermanos, basaban su justicia en sus obras. La basaban en cosas como dar limosnas
y orar en público y ayunar, pero anunciarlo, que todo el mundo supiera que estaban ayunando para gloriarse. No había un compromiso de corazón, sino era todo exterior. If we look at what it is to trust in the flesh, those are the ones that trust their achievements. They trust their efforts, their works. And remember that the Pharisees, for example, were the kind of people that when they gave charity, they did it to be admired. When they prayed, they did it in public so that everybody would look at them. They're fasting. They made sure that everybody knew they were fasting, because they wanted self-glory. There was no heart commitment there. No sincerity in their hearts. It wasn't honest. O sea que entonces el servir en la carne, hermanos, es servir a Dios hipócritamente. So to serve God in the flesh is to serve Him with hypocrisy. Es todo el exteriorismo. Y hermanos, fíjense que el que confía en la carne tiene una actitud de lo que yo hice. Those who serve in the flesh have an attitude of what I have done. Yes, look at me, mírenme. Miren lo que he logrado, miren lo que he hecho. Look at what I have done. Look at what I have achieved. Y recordemos, hermanos, que como les acabo de mencionar, en Mateo, capítulo 6, es que nos habla de ese tipo de servicio. ¿Okay? Pero fíjense que el que sirve al Señor en espíritu tiene la actitud de no lo que yo he hecho, sino lo que Cristo ha hecho en mí. Amén. Aleluya. Si tú quieres servir al Señor de corazón, tienes que empezar con eso. ¿Qué hizo Cristo en mí? Cuando tú entiendes qué fue lo que hizo Cristo en mí, tu corazón va a querer servir a Dios de corazón, con sinceridad. Cuando vamos a hacer la pregunta, ¿qué ha hecho Cristo? Let us ask the question. You start with Christ. You want to serve Christ with sincerity, you got to ask yourself, what has Christ done for me? Because that's serving Christ in the Spirit, is what has Christ done for me? Not what I have done, what Christ has done for me. So what has Christ done? Fíjate que si tú y yo merecerlo, tú y yo siendo pecadores que, como nos dice la Biblia, que nos quedamos cortos ante Dios, que no hay ni uno bueno ni uno justo, que Dios no nos interesó en ningún momento, y sin embargo Dios te llamó a su reino. Amén. Cristo muere en la cruz y te redimió, te justificó para que nadie pueda levantar acusación contra ti delante de Dios. Se puede levantar el mundo entero, el diablo y sus demonios se pueden levantar y acusarte de tus pecados, pero delante de Dios, Dios dice, Él es inocente. Y en sí somos culpables. Cuando el diablo nos acusa, tiene razón. Cuando el mundo nos acusa de cualquier falta, tiene razón, porque tenemos faltas. Pero en Cristo Jesús, Dios dice, Él es inocente. Él ha sido perdonado, redimido, justificado, sus pecados han sido todos perdonados y yo no voy a recordar ninguno de ellos. Yo lo declaro inocente. ¿Y qué corte hay en este mundo que sea más alta que la corte de Dios para cambiar ese veredicto? So when you look at what God has done, that we don't deserve His grace, His love, His mercy. We don't deserve anything that He's done for us because we are sinners. We do not seek God. We are not righteous. And yet God calls us into His kingdom. And Christ dies on the cross and He redeems us. He justifies us. And so, no matter who rises, whether the world or Satan and his demons, and they
start to accuse us, and they are right because we have a lot of flaws. We have a lot of faults. So whatever accusation they raise against us, they are right. But in Christ, because we have been cleansed and forgiven and justified, God says he's innocent. You have no claims against him or her. Christ has paid all the penalties. I have forgiven every sin, and I will remember them no more. That's what Christ has done for you. Cristo te santificó. Christ has sanctified you. Dios les bendiga, hermanos. Quiero saludarles en esta tarde y dejarles saber que en la predicación de este pasado domingo, 1 de septiembre, por algún fallo técnico, pues no quedó todo el mensaje grabado. Y deseo compartir con ustedes esta parte que no quedó grabada. Y en la primera mitad habíamos hablado acerca de lo que Cristo hizo por nosotros, que nos justificó, nos redimió, nos santificó, ¿verdad? Cuando hacemos esa pregunta, ¿qué hizo Cristo por mí? Comenzamos a evaluar nuestra situación y entonces comenzamos a servir al Señor espiritualmente y no carnalmente. No lo hacemos con la intención de santificarnos o justificarnos o redimirnos o regenerarnos o ninguna de esas bendiciones que Cristo pues hizo por nosotros. Sencillamente ya Él hizo eso y nosotros debemos entonces vivir una vida agradecidos, sirviéndoles espiritualmente, ¿verdad? No en asuntos de gloriarnos en la carne, sino de gloriarnos en Cristo Jesús. Y hay una gran diferencia entre servir en espíritu y servir confiado en la carne. El que confía en la carne espera la admiración de los hombres, espera el aplauso, espera que se le esté dando elogios por sus esfuerzos, por sus logros, ¿verdad? Por su arduo trabajo. Y no es malo que reconozcamos a las personas por su arduo trabajo, pero cuando se pone el enfoque en solamente eso, en ganarme la atención, el aplauso, el elogio de la gente, ya entonces se está sirviendo al Señor en la carne, no en el espíritu. Y recordemos lo que dice en Mateo 6, Jesús en cuanto a los que dan sus limosnas para ser vistos y aplaudidos, los que oran en público para ser vistos, los que ayunan y quieren ser admirados por su ayuno. Jesús dijo, ya tienen su recompensa, tienen el aplauso de los hombres, y eso pues, eso se lo lleva el viento. Los aplausos es de poca duración. Sin embargo, cuando servimos en el Espíritu, Dios es el que nos recompensa, y todas las recompensas de Dios pues tienen un efecto eterno. ¿Okay? El que confía en la carne pues espera ganar o guardar su salvación. Muchas veces escuchamos personas hablando acerca de que hay que guardar la salvación, hay que luchar por la salvación, hay que mantener la salvación, hay que obrar, hay que obrar, hay que obrar, hay que hacer esto y hacer aquello para poder ir al cielo. Eso es servir a Cristo según la carne. Querer ganarse la salvación, algo que no se puede ganar. La Biblia nos dice bien claramente que somos salvos por gracia mediante la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, en Efesios 2 del 8 al 9. Ahora, el que sirve en espíritu sabe que es salvo por gracia mediante la fe, y sirve porque tiene la certeza de que es salvo, no para ser salvo, sino porque ya es salvo. Y segundo, que el que sirve en espíritu sabe que no es
Él mismo el que guarda su salvación, sino que es Dios el que guarda su salvación. Vamos a buscar en primera de Pedro 1:5 para que veamos qué es lo que dice la palabra de Dios en cuanto a esto. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está lista para ser manifestada en el tiempo postrero. Nuevamente, sois guardados ¿por qué? Por el poder de Dios, no por esfuerzos humanos, el poder de Dios. Y mediante la fe, no mediante esfuerzos, ni obras, ni servicio. Voy a traducir en inglés para los hermanos que son bilingües y los que no hablan bien el español. We were talking last Sunday, and because of technical difficulties, not the whole sermon was recorded. And we were talking about what Christ has done for us. When you focus on what Christ has done for us, that he redeemed you, regenerated you, justified you, sanctified you, you will start serving Christ in spirit, out of gratitude, out of love for him, rather than focusing on your own efforts and the flesh. There's a great difference between serving in the spirit and serving in the flesh. Those who trust in the flesh, I just said that they are seeking men's admiration. That's what they're seeking. And let us remember in Matthew chapter 6 how Jesus warned against doing your charities to be seen, praying in public to be seen, and fasting to be seen and praised by men. Those people who do so, they are serving in the flesh. They're seeking man's approval and man's applause and man's praises. See, but when you do things in spirit, then you will have reward from God. Now, the rewards of men are temporal. They're of short duration. But the heavenly rewards, the rewards that God gives, they are of an eternal nature. Another thing is that those who trust in the flesh do so, they serve in order to either obtain their salvation or maintain their salvation. And you hear them saying things like, you must put an effort, you must work for your salvation, you must keep your salvation. So you must work, and do in order to maintain your salvation, in order to make it to heaven. Well, those who serve in the Spirit do it because they are certain that they have been saved. As we are told in the Bible, for by grace we are saved through faith, and that not of yourselves, for it is the gift of God. A gift is not earned. You can only receive it. If you earn it, then it's not a gift. It's your paycheck. Okay? So it is a gift, not by works, lest ye boast. Let us see what the Bible says here, because not only do people who serve in the Spirit, believers who serve in the Spirit, know that they are saved, but they know that they are kept not by themselves, not by their efforts. They're kept by the power of God. 1 Peter 1:5 says, who are kept by the power of God through faith. Notice that it says that we are kept by the power of God, not the works of man, not our own efforts, not our strengths, the power of God. And the means is through faith, not through works, not through service, not through efforts, but through faith, unto salvation ready to be revealed in the last time. El que confía en la carne sirve porque quiere luchar por la salvación. Those who trust in the flesh, they serve because they want to battle or fight for their salvation. O sea, eso es una mala perspectiva, la perspectiva equivocada. That is the wrong perspective. Pero el que sirve en el Espíritu lo hace porque ya es vencedor. Those who serve in the Spirit do so because they are already overcomers. Look at what it says in 1 John 5:4. Mire lo que dice Primera de Juan 5:4.
porque todo lo que es nacido de Dios, ¿ok? ¿Quién es nacido de Dios? Los creyentes. Vence al mundo. Si usted es nacido de Dios, usted vence al mundo. Eso es una garantía. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. O sea que no se trata de esfuerzo, sino de fe. Es por la fe que ya somos vencedores y es nuestra fe la que ha vencido al mundo. Es la que vence al mundo. So 1 John 5:4 says, Who is he that overcometh the world, but he that believeth that Jesus is the Son of God. I'm sorry, I read verse 5. It's supposed to be verse 4. For whatsoever is born of God, who is born of God? It's us. Overcometh the world. So if you are a believer, if you're born of God, you're already an overcomer. And this is the victory that overcometh the world, our faith. So it's not efforts or works or anything of that category. It's our faith that overcomes the world. El que confía en la carne sirve por miedo. Si no haces esto, cuando venga Cristo te vas a quedar. ¿Sabes cuántos han oído esa expresión? Si tú no sirves, si tú no te esfuerzas, si tú no haces esto, Cristo viene pronto, te vas a quedar. O sea, ellos toman la venida de Cristo como una táctica de miedo para obligar a las personas a servir. ¿Okay? Eso es servir al Señor por miedo. Pero el que sirve en espíritu, hermano, sirve porque el amor de Dios ya ha echado fuera ese temor. Mira lo que dice Primera de Juan 4:18. Dice, en el amor no hay temor, mas el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor conlleva castigo. ¿Prefiere Dios que usted le sirva por miedo o que usted le sirva por amor? Yo creo que Dios prefiere que le sirvamos por amor y no por miedo, ¿verdad? So those who trust in the flesh, they serve God because they are afraid. How many of you have heard those people saying, if you don't work, if you don't serve, if you don't do this, if you don't do that, Christ is coming soon. If you're not ready, if you haven't done this and this and that, then you will be left. You're not going to heaven. Well, that's a fear tactic. Those who serve in the Spirit, they serve because the love of God, that perfected love in you and me, has cast out all fear. Look at what 1 John 4:18 says. There is no fear in love, but perfect love casteth out fear, because fear has torment, and he that has feared is not made perfect in love. So those who serve God in spirit is because of the love of God and because they love God. El que confía en la carne sirve con la intención de santificarse por obras. Okay, muchas veces escuchamos eso, hay que vivir en santidad, y sí lo creemos, hay que vivir en santidad. Pero mis obras no me santifican, mis esfuerzos no me santifican. Those who trust in the flesh serve with the intention of sanctifying themselves. Works cannot sanctify you, and don't get me wrong, we need to pursue holiness. Yes, we need to walk in holiness, pursue that sanctification. But let me let you know right now that works cannot sanctify you. Your efforts cannot sanctify you. That is a work of God. El que sirve en el Espíritu sabe que ya ha sido santificado. Hebreos 10:10. He who serves in the Spirit knows that he has already been sanctified. Hebrews 10:10. Dice Hebreos 10:10. En esa voluntad, o sea, la voluntad de Dios, nosotros somos, escuchen, somos, no que seremos ni que fuimos, somos, tiempo presente. Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez. Y si leemos el versículo 14, pues nos dice que hemos sido hechos perfectos para siempre.
Por eso es que el que sirve en el Espíritu puede hacerlo de esa manera, porque ya ha sido santificado y ha sido perfeccionado para siempre. Those who serve in the Spirit, it says here in Hebrews 10:10, that by the which will, meaning the will of God, we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. We have been sanctified. And this is a verb that is in the Greek, is in the present tense. We are sanctified. It's not that we will be sanctified or we were. We are sanctified. In verse 14, it says, for by one offering he has perfected forever them that are sanctified. You're perfected forever. So knowing that, you should be pursuing the serving of the Lord in the Spirit, not to gain sanctification, but because you have been sanctified and perfected. Sabiendo esto, entonces debemos entonces servir al Señor, no para ser santificados, sino porque ya hemos sido santificados y perfeccionados. Hermano, servir en el Espíritu no se trata de comprar a Dios. Serving in the Spirit is not about buying God. Mientras más obras hago, más me gano a Dios, más me gano su salvación. The more I serve God, the more I earn the salvation. I can buy God. No, that's not how it works. No es tampoco tratar de convencerlo de que somos buenos o dignos de ir al cielo. It's not about trying to convince God that we are good, righteous, and worthy to go to heaven. Porque la Biblia dice que no hay ni uno bueno. Jesús le dijo a aquel joven rico que solamente hay uno bueno y es Dios. The Bible says that there's none righteous. Jesus told that rich young man that there's no one good but God. No somos dignos del cielo. We're not worthy of heaven. El que nos ha hecho justos y dignos es Jesucristo. The one who has made us righteous and worthy is Jesus Christ. Servir a Dios en mi espíritu, hermano, se trata de mi devoción y consagración a Él. No de yo tratar de convencerle. Serving Christ in the Spirit is about devotion and consecration to Him. Not about trying to buy God. Dado que Jesucristo fue el que nos compró con su sangre preciosa, dado que Él es bueno, en realidad Él es el que es bueno, no nosotros, y Él es digno de servirle por su gracia, su amor y su misericordia. Así es que se le sirve al Señor en espíritu. Es poniendo nuestra mirada en Jesucristo y no en nuestras fuerzas. And so, Christ is worthy of me, you and I being devoted and consecrated to Him because of Him shedding His precious blood, because of His goodness. He is worthy to be served because of His grace, His love, and His mercy. When you focus on that, rather than on your strengths and efforts, you will be serving God in spirit. Miren el apóstol Pablo, hermanos, que pasó de ser un feroz perseguidor de la iglesia a un servidor dispuesto a sufrir y morir por Cristo. The Apostle Paul is a great example. He went from being a fierce persecutor of the church to being a loyal servant of Christ, willing to suffer and give his life for Christ. ¿Qué estás dispuesto a hacer tú por el Señor? What are you willing to do for the Lord? Creo que eso depende de cuán agradecido tú estés del Señor. I think that depends on how grateful you are to the Lord. Hermanos, mira cómo Pablo servía en el Evangelio de Jesucristo. Él servía en mucho trabajo, en azotes, en cárceles, en apedreamiento, naufragios, peligros de ríos, de peligro de ladrones, peligro de su nación, de los gentiles, peligros en la ciudad, el desierto, el mar, falsos hermanos, padecía trabajo y fatiga, hambre, sed, ayunos, fríos, desnudez y muchas otras cosas. The Apostle Paul, he served in the gospel of Jesus Christ in this manner, in much work,
in scourges, in prisons, in stonings, in shipwrecks, in dangers of rivers, of thieves, of his nation, of the Gentiles, of the city, of the desert, of the sea, of false brethren, through much work and exhaustion, sleeplessness, hunger, thirst, fastings, cold, nudity, meaning lack of clothing, lack of covering in the cold, and many other things. That's serving God in the Spirit, where nothing can break you. The flesh breaks. When you're focusing on the flesh, that breaks down. You'll stop eventually serving God. But when you love Christ, when you're grateful to God for what He's done, you will serve in the Spirit. Mano, la carne se debilita, se rompe. Si servimos enfocados en la carne, todas estas cosas que Pablo padecía, hermano, nos van a desanimar y vamos a dejar de servir. Pero cuando estamos agradecidos del Señor y lo amamos, ninguna de estas cosas pudo romper al apóstol Pablo porque lo hacía en espíritu. ¿Okay? Así que usted también puede servir en el espíritu. Nota, hermanos, que en este pasaje que leímos de Romanos capítulo 1, del cual desarrollamos el mensaje, Pablo también servía al interesarse por los hermanos. If we go back to Romans chapter 1, the passage that we read for the sermon, if you notice, Paul also served by having an interest in the brethren, a sincere interest. En este pasaje que leímos de Romanos capítulo 1, 8 al 12, él dice, notamos que él habla acerca de orar por los hermanos sin cesar. Él quería irlos a ver, ¿verdad? Estaba orando también por tener un viaje próspero a verlos a ellos. Quería impartirles algún don y afirmarlos, y para él también ser confortado con ellos. Hermanos, si tú verdaderamente sirves al Señor en espíritu, debe de haber entonces en ti también un interés de servir a los hermanos, ¿verdad? Edificar la iglesia del Señor. If you look in Romans chapter 1 verses 8 to 12, you will see that Paul was constantly praying for the brethren. And he was praying to have a prosperous trip to go see them. He wanted to impart a gift to them, to confirm them, and he wanted to be comforted along with them. That is a desire of those who serve the Lord in spirit. O sea que eso es un deseo, hermanos, que debe de estar en aquellos que sirven al Señor en espíritu, ¿verdad? Recordemos que el domingo pasado, o sea, la semana pasada, al final de la predicación hice la invitación de servir a Dios aún en las cosas pequeñitas. Remember that the Sunday before I had preached the sermon, at the end I had invited you to serve the Lord even in the little things. That you don't have to do the big things, just the little things. Y la pregunta que te hago es, ¿puedes servir en tu espíritu? Can you serve in your spirit? ¿Puedes servir sin intenciones carnales? Can you serve without carnal intentions? No para ver qué le puedo sacar a esto, qué provecho le puedo sacar. Not to see what benefit I can get out of this. Money or praise or anything like that. Dinero o el aplauso de los hombres. Sino servir con sinceridad. To serve with sincerity. Te invito a que te intereses también por tus hermanos. I invite you to also have an interest for your brethren in the church. Encárgate de edificar a tus hermanos.
de confirmarlos en la fe, de darse el apoyo unos a otros, el conforte unos a otros, el consuelo. Entonces son cosas que parecen pequeñas, pero son grandes. Hacen un impacto en la edificación de la iglesia del Señor. So if you place an interest in your brethren, such as edifying them with your gifts, if you comfort them and are comforted by them, the fellowship with your brethren. These things may seem small, but they're big. That's another way you serve God in spirit, through edifying His church. Hermanos, servir no se limita a una posición. Muchas personas creen que los únicos que sirven son el pastor o los maestros o el evangelista o el tesorero o aquel que tiene una posición de diácono o lo que sea en la iglesia. Bueno, eso no se limita a esas posiciones. No se limita a eso, hermanos, porque hay muchos hoy en día que tienen posiciones, pero lo hacen en la carne, lo hacen para obtener algo. ¿Okay? En las cosas pequeñitas, quizás no te puedes comprometer con una posición. Sabe Dios si es por tu salud o por necesidades que tengas o lo que sea. Pero hay momentos en que tú sabes que tú puedes contribuir de alguna manera al bienestar de tus hermanos, al bienestar de la iglesia, de la obra del Señor. O sea, esas son cosas pequeñitas, pero son grandes, son importantes, hacen una diferencia. Y si tú lo haces con sinceridad, estás sirviendo al Señor en tu espíritu. Ok, hermanos. O sea que el servir no se limita a una posición en la iglesia. No te dejes llevar por esas personas que dicen el ungido de Jehová. La Biblia menciona en el Nuevo Testamento 3 veces que todos los creyentes están ungidos. Todos. No solamente el predicador, no es el evangelista y el pastor. No, todos los creyentes están ungidos. Tú estás ungido para servir al Señor. Aún en lo más pequeño. Es tan importante. Okay, so serving God is not limited to just a position in church, like a pastor or a teacher or deacon or treasurer or some kind of leader. It's not limited to that. Maybe you cannot commit to serving in that fashion, but you know that whenever the opportunity arises, that you can contribute with whatever it is that you can do. It doesn't matter how small it is to the service of the Lord. And it is a big thing, no matter how small it may seem. You may hear a lot of people saying, oh, this is the anointed of the Lord, and they point to these preachers. You know what? That is so carnal of them. That is so unspiritual. So Old Testament, under the law of Moses type of mentality. Every believer, there are 3 passages in the New Testament that state very clearly that every believer is anointed. You are anointed to serve the Lord. No matter how small you contribute, you may think it's small, but it's big. It is great. So don't be afraid to serve the Lord even in the little things. Ese don que te fue dado para edificar a los hermanos. Tú eres ungido. Que esa mentalidad de la ley de Moisés y del Antiguo Testamento de que solamente hay 2 o 3 ungidos, eso, hermanos, no cabe en el Nuevo Testamento. En Jesucristo todos somos ungidos. Tú puedes servir al Señor. Que Dios te bendiga.